¿Y si te dijera que el propio jefe de Ducati ha revelado, por fin, el secreto real que diferencia a Marc Márquez de todos los pilotos que han pasado por la marca? Un detalle tan increíble, que ni los ingenieros querían creerlo al principio. Hoy te lo voy a contar, y te aseguro que, después de escucharlo, verás a Márquez con otros ojos. Hola, hoy te traigo información que está sacudiendo el paddock de MotoGP. No es rumor, no es especulación, es lo que el jefe máximo de Ducati ha confesado, y que explica por qué Márquez encaja como una llave perfecta en la maquinaria italiana. Pero antes de entrar en ese secreto, escucha esto. Ducati descubrió algo en Márquez que ningún otro piloto de su historia había mostrado. Un talento escondido que ni siquiera se aprecia en televisión, pero que está cambiando la forma en que la fábrica trabaja internamente. Y en unos segundos te lo voy a revelar. ¿Por qué Ducati necesitaba a Márquez? Explica cómo Ducati, a pesar de tener una moto dominante, buscaba un piloto con. Ducati ha tenido, sin duda, figuras brillantes. Stone deslumbró con una velocidad innata capaz de doblar la realidad. Hacía cosas con la Desmosedici que parecían imposibles, pero dependían casi por completo de su propio genio. Dovizioso, en cambio, aportó una lectura estratégica que convirtió cada carrera en un ejercicio de ingeniería mental, pero le faltó ese punto de agresividad pura para rematar campeonatos. Bagnaia, metódico y elegante, ha traído estabilidad y títulos, demostrando una técnica refinada y un dominio progresivo de la moto. Sin embargo, ninguno de ellos reunió el paquete completo que ahora introduce Márquez, una capacidad de adaptación ultrarrápida que cambia la ecuación desde el primer día, una agresividad controlada que intimida sin caer en el caos, una lectura milimétrica del comportamiento de la moto que le permite anticipar reacciones antes de que ocurran, y sobre todo, una valentía estructural, casi genética, que le impulsa a mover los límites hacia donde normalmente empiezan los miedos de los demás. Por eso, su llegada a Ducati no es un simple fichaje. Es un terremoto competitivo. La marca italiana llevaba años construyendo la moto más completa de la parrilla, pero le faltaba un piloto que fuese capaz de exprimir cada detalle del prototipo sin necesitar un periodo de aclimatación. Y Márquez encaja exactamente en ese vacío, no llega a aprender la Ducati, llega a absorberla. Se adapta, la moldea, la interpreta, la lleva a su terreno con una naturalidad que sorprende incluso dentro del box. Las primeras pruebas internas fueron una declaración silenciosa pero contundente. Desde la primera salida a pista, la telemetría mostró algo que los ingenieros rara vez ven en un debutante sobre la Desmosedici. Márquez no estaba conociendo la moto, estaba interactuando con ella como si llevara meses pilotándola. Ajustó los puntos de frenada con una precisión casi quirúrgica, identificó en pocas vueltas el grado exacto de transferencia de masas que necesitaba para su estilo y, donde otros tardan semanas en eliminar automatismos heredados de su antigua moto, Márquez tardó apenas un puñado de curvas. Los comentarios posteriores en el box fueron breves, directos y reveladores. Para los técnicos, esa capacidad de traducir sensaciones en información útil a una velocidad tan alta es oro puro. Y para los rivales, es una señal inequívoca. Ducati ya tenía la mejor moto, ahora también tiene al piloto capaz de llevarla al máximo absoluto, incluso más allá de lo que se consideraba el límite Ducati. Habla de cómo en las primeras reuniones técnicas, el equipo quedó sorprendido por. Lo que realmente sorprendió al equipo no fue la velocidad inmediata de Márquez, eso, en el fondo, lo daban por hecho, sino la calidad de la información que entregaba vuelta tras vuelta. Había una precisión quirúrgica en su forma de describir las sensaciones que dejó desconcertados incluso a los ingenieros más veteranos. No hablaba en términos generales como subviraje aquí o pierde apoyo allá. Iba a niveles que solo alguien con una lectura milimétrica del comportamiento dinámico puede verbalizar. Describía la cantidad exacta de microdeslizamiento en el tren delantero, diferenciando entre un deslizamiento que avisa y uno que ya está mintiendo. Medía con palabras el grado de transferencia de pesos que sentía en frenadas largas y cómo variaba dependiendo de la temperatura del neumático 2 sectores más atrás. Y lo más impactante no era que lo dijera, sino que lo recordaba todo. Sensaciones concretas, repetidas con una fidelidad casi fotográfica. Podía trazar en su cabeza la secuencia completa de una vuelta y explicar, con absoluta exactitud, en qué punto la electrónica estaba interviniendo demasiado, donde el motor entregaba un pulso irregular o en qué curva la suspensión se comprimía 1 milímetro más de lo previsto porque había un bache que él percibía pero que los datos aún no habían captado. Ahí fue cuando en el box empezó a correr un murmullo técnico que no se suele escuchar en un debut. Márquez detectaba problemas antes de que los sensores los mostraran. En una de las reuniones, revisaron la telemetría convencidos de que exageraba al mencionar una ligera pérdida de tracción en el tercer parcial. En los gráficos no aparecía nada relevante. Pero él insistió. Dijo que había algo en el rebote inicial que no encajaba. 3 tandas después, cuando los neumáticos estuvieron en un rango térmico más alto, los sensores comenzaron a mostrar la anomalía. Él ya la había anticipado hacía más de 20 vueltas. Ese fue el momento exacto en el que, según los presentes, el jefe de Ducati soltó el comentario que se convirtió en el secreto interno del box. Se inclinó hacia los ingenieros, miró la pantalla y dijo, casi en voz baja pero con la convicción de quien acaba de comprender la magnitud del fichaje.
Este tío siente antes de que la moto hable. Y ese es el centro del vídeo. Porque no es solo la velocidad, no es solo la agresividad controlada, no es la valentía extrema. Es la capacidad de interpretar la moto a un nivel que roza lo biológico, como si la Ducati no fuera un prototipo de ingeniería sino una extensión nerviosa de su propio cuerpo. Esa frase del jefe de Ducati dejó claro que el verdadero cambio no estaba en el cronómetro, estaba en la simbiosis inédita entre piloto y máquina. Ducati no solo fichó a un campeón, fichó a un sensor humano más avanzado que cualquiera de sus instrumentos. El jefe de Ducati habría dicho algo como: lo que hace a Márquez único no es su agresividad, es su capacidad sobrenatural de anticipación. Ve lo que va a ocurrir, antes de que ocurra. Para muchos esta frase suena a elogio poético, pero dentro del box de Ducati no la usan como metáfora, la usan como diagnóstico técnico. Cuando los ingenieros hablan de anticipación, normalmente se refieren al tiempo que tarda un piloto en interpretar una información y convertirla en una acción. En la élite, esa diferencia puede ser de décimas de segundo. Pero en el caso de Márquez, lo que descubrieron es que su anticipación está en otra escala. Él actúa antes de que la señal exista, como si su cerebro predijera el comportamiento dinámico de la moto en tiempo real. Su estilo no se basa en reaccionar. Se basa en predecir. Sabe cuando el tren delantero va a perder apoyo no porque lo sienta, sino porque detecta el inicio microscópico de un patrón que solo aparece milésimas antes del deslizamiento. En la práctica, es como si su mente tuviera un modelo interno de la moto que simula cada curva unos instantes por delante de donde realmente está. Los técnicos de Ducati cuentan que hay situaciones donde la telemetría muestra que la moto aún está estable, pero Márquez ya ha cambiado su postura, ha cargado peso donde debe o ha modificado la geometría con un movimiento casi imperceptible del cuerpo. Minutos después, revisando los datos, los ingenieros discuten cómo es posible que haya reaccionado antes de que apareciera el estímulo físico. La respuesta que siempre termina sobre la mesa es la misma. No reaccionó, lo predijo. Y esa es la diferencia brutal con cualquier otro piloto. La agresividad, la valentía, la técnica, muchos pilotos las tienen. Pero esa anticipación que roza lo instintivo, ese entendimiento previo de lo que la moto va a hacer es lo que convierte cada maniobra de Márquez en un movimiento calculado con una fracción de tiempo que simplemente no está disponible para el resto de pilotos. Es el don que le permite salvar caídas imposibles. Es lo que hace que pueda arriesgar donde otros retroceden. Es lo que le permite sentir un problema cuando aún no existe en los datos. Y es exactamente este rasgo, esta ventaja casi biológica, lo que en Ducati describen como su arma invisible, una capacidad de prever el futuro inmediato de la moto, curva a curva, apoyo a apoyo, como si sus sensaciones llegaran antes que la realidad aquí desarrollas. Cómo anticipa deslizamientos. Cómo sabe dónde fallará el neumático. Cómo ajusta su estilo incluso antes de sentir el problema. Cómo detecta cambios mínimos en temperatura, agarre y geometría sin mirar telemetría. Añade ejemplos comparativos. Mientras otros pilotos necesitan 2 o 3 sesiones para adaptarse, Márquez lo hace en 5 vueltas. Puedes incluir anécdotas verosímiles del equipo técnico, siempre manteniendo tono de autoridad. El impacto dentro de Ducati fue inmediato y profundo. La confesión del jefe de Ducati, esa frase que se volvió casi un mantra interno, este tío siente antes de que la moto hable, no quedó en una simple anécdota. Generó un cambio estructural dentro del departamento técnico porque, por primera vez, tenían un piloto capaz de retroalimentar la moto a un nivel que superaba sus propios sistemas de medición. Replantear cómo entregan los datos. Hasta entonces, Ducati trabajaba con un flujo tradicional, la telemetría hablaba primero, el piloto después. Pero con Márquez, ese orden dejó de tener sentido. Él volvía al box describiendo fenómenos que los ingenieros solo confirmaban minutos después, cuando analizaban los picos de carga, los patrones de derrape o la correlación entre temperatura y transferencia de masa. Hubo que rediseñar el formato de los informes. Ahora los técnicos interpretan los datos partiendo de sus sensaciones, no a la inversa. La telemetría pasó de ser la guía principal a convertirse en una herramienta de validación de lo que Márquez ya había adelantado verbalmente. Internamente lo llaman modelo la máquina corrobora al piloto, no el piloto a la máquina. Revisar ajustes de geometría. La geometría de la Ducati siempre había sido optimizada para pilotos de técnica metódica, como Dovizioso o Bagnaia. La llegada de Márquez obligó a modificar parámetros que llevaban años considerados intocables. Ángulo de lanzamiento, trail, rigidez del tren delantero, alturas dinámicas. Sus comentarios eran tan específicos a veces al nivel de describir donde sentía que la moto guardaba tensión durante las transiciones de derecha a izquierda que el departamento de chasis tuvo que abrir nuevas simulaciones para comprobar si realmente esas microdeformaciones existían. Existían. Y solo él las había percibido. Nuevas configuraciones de control de tracción y electrónica.
Aquí es donde más se notó la diferencia. Los sistemas de ayuda electrónica de Ducati estaban calibrados para pilotos que reaccionan tras la pérdida. Márquez, en cambio, detecta el inicio de la pérdida antes de que el algoritmo intervenga. Esto generaba situaciones en las que el control de tracción actuaba tarde para su estilo, limitando potencia en momentos donde Márquez ya había corregido la situación de forma natural. Los ingenieros tuvieron que reescribir mapas completos de intervención, adelantar umbrales y crear curvas híbridas que solo él utiliza. Se convirtió, de facto, en un banco de pruebas viviente para un nuevo tipo de electrónica, una que acompaña a un piloto que escucha el futuro de la moto. Si este análisis te está pareciendo interesante, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. Aquí vas a encontrar contenido claro, profundo y explicado para los auténticos amantes de MotoGP, especialmente para quienes disfrutan entender lo que pasa detrás del box. Suscríbete y continuamos. ¿Cómo este secreto está cambiando la temporada? Explica cómo. Ducati puede ajustar la moto más rápido. Márquez acorta tiempo de aprendizaje en pistas complicadas. Su estilo aporta datos que antes no existían. Bagnaia, Martín y otros sienten la presión del nuevo estándar. Añade que este secreto no solo beneficia a Márquez, beneficia a todo el desarrollo de la marca. ¿Qué significa este secreto para el futuro de MotoGP? Habla con tono visionario. Ducati dependerá menos de la electrónica. La moto podría evolucionar hacia un estilo más dinámico. Márquez podría tener ventajas psicológicas sobre rivales. Se abre un nuevo ciclo donde el piloto vuelve a ser protagonista. El paddock ya está estudiando cómo imitar esta anticipación. Cierra la sección diciendo: Márquez no solo está pilotando la Ducati, está transformándola. Repite las ideas clave, con tono potente. Ducati no fichó solo a un campeón, fichó a un cerebro excepcional. El jefe de Ducati reveló que su secreto es la anticipación milimétrica. Esta habilidad está mejorando la moto, el equipo y el futuro de la marca. Es por esto que, según la fábrica, Márquez es único en la historia moderna de Ducati. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir recibiendo vídeos profundos, claros y basados en información real del mundo de MotoGP, te invito a suscribirte ahora mismo. Activa la campanita, porque lo que viene va a ser incluso más explosivo que lo de hoy. Cierra con energía. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Gas y hasta la próxima.